Hoy vamos a hablar, mis amados hermanos, de la culminación de nuestra esperanza. Y vamos a usar el pasaje de 1 de Pedro 5, 5b al versículo 11. Es decir, que prácticamente la conclusión de la primera epístola de Pedro. Y vamos a notar qué son las cosas que Pedro está escribiendo a la iglesia, que son importantes considerar en el día de hoy. La iglesia hoy en día está siendo cuestionada por infinidad de preguntas. Tal parece que la gente se está volcando en la investigación de las cuestiones religiosas, no para alabarlas, sino para destruirlas. Estamos viendo una cantidad de universidades, de personas intelectuales, que quieren desvirtuar a Dios en todo lo que se le ha atribuido en este mundo. Si pudiéramos hablar claramente de esto, diríamos, esto es un llover sin escampar. ¿Y hasta dónde nos afecta a nosotros esto? Muchas personas se van tras los razonamientos estos, siendo personas de principios cristianos, y entonces, amados hermanos, dudan en el camino si realmente lo que la Biblia dice es verdad. Si notamos en esta mañana lo que Pedro quiere enseñarnos, tendríamos que ir a una palabra clave, que es la que va a descifrar todas estas cosas. La palabra acabado. Acabado. Cuando un artesano va a hacer una obra, tiene que ver que ya el acabado es para quitar los ínfimos detalles que quedan para que la obra quede perfecta. Si vamos a una fundición, ahí tenemos que ver que el artesano tiene que tratar de quitar las escorias que haya. Y esto es el acabado. Para eso usará un esmeril, para eso usará una lima, etcétera, etcétera. Si un carpintero va a hacer un trabajo, un ebanista que se convierte en ebanista, tenemos que ver que comienza ya después de haber dado la formación a lo que él quiere presentar. Comienza con una lija gruesa para ir quitando los detalles más fuertes, pero al fin y al cabo la terminación será la lija más fina que exista para poder dar un acabado total. Pedro está aquí enseñándonos en esta mañana a nosotros que él está tratando de dar un acabado a los cristianos. Es decir, que ya usted esté ready para poder tomar posesión para lo cual ha sido asignado. Vimos desde primera hora en estas epístolas de Pedro que hemos estado considerando lo importante que es, como Pedro señalaba, en primer lugar rociarse de la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después continúa evaluando los distintos aspectos en que nuestra vida se manifiesta en relación al prójimo, en relación a Dios y en relación a nosotros mismos. Pero lo que más le interesa a Pedro en esta obra es que, mis amados hermanos, miremos, después de haber hecho un análisis a través de los pasajes que nosotros hemos valorado los domingos, que entonces podamos mirar en la última oportunidad lo que es el acabado para nosotros. Les invito a abrir sus Biblias a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 5b al versículo 11. Dios, dice la palabra así, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Esta es la primera porción de la Escritura que en esta mañana nosotros vamos a mirar, es decir, los versículos 5b al versículo 7. Pedro está diciéndonos a nosotros aquí
que tenemos que interiorizar nuestra vida, que hacer una mirada introspectiva para poder mirar en qué altura estamos espiritualmente. Él ha dicho ya categóricamente que esa parte del análisis interior es necesaria, porque así entonces estamos trayendo a nosotros el despojo de algunos factores que todavía nos están haciendo daños y que todavía sacan a Dios del contexto de esa bendición total que nos puede dar a nosotros. Dios resiste a los soberbios. Ahora quiere, haciendo una mirada interior, nosotros, vuelvo a repetir esta idea, tenemos que ver que muchas veces, amados hermanos, la soberbia es un factor muy negativo en el ser humano. Yo he visto cristianos que no proliferan una palabra negativa, ni malideciente, ni nada de estas cosas, pero en un momento determinado se ponen rojos como un ají para poder así decir que realmente están molestos con la situación que se enfrenta. Pero ¿por qué viene la soberbia? Y dice que Dios la resiste. Cuando nos creemos que somos merecedores de todo, cuando creemos que tenemos razón de todo, cuando estamos engreídos y cuando no tenemos o tenemos falta del reconocimiento de los otros. ¿Cómo nos gusta la alabanza, amados hermanos? Pero cuando las cosas van chocando y se van encontrando con las opiniones de los otros y no es la opinión a favor de nosotros, tenemos que ver entonces que eso trae soberbia a nuestra vida. Nosotros nos creemos merecedores de todo, de la alabanza, de la gloria, de todas estas cuestiones que muchas veces el ser humano vive de esos poquitos, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta que nos reconozcan? Si en este momento hay cualquier situación que se presente en la iglesia, ¿cómo nos gusta que nos lleven al frente y nos digan, allí fulano hizo esto, mengano hizo aquello? Y no estamos dispuestos a estar tranquilos en el banco, aunque no hayamos sido mencionados, pero hayamos trabajado en humildad, esperando que realmente o no quisieron reconocernos o nos pasaron por alto en esa situación. El otro aspecto, amados hermanos, que enumera Pedro aquí, que no tenemos que tratar también de pulir, de dar el acabado sobre eso, es la ansiedad. Es decir, ustedes se fijan que estamos trabajando en la parte interior del individuo. Estaba oyendo ayer unas estadísticas que hay 264 millones de personas que padecen de ansiedad. Y la ansiedad es el preámbulo para poder caer en la depresión, ¿verdad? Podemos notar una cosa muy importante. ¿Qué trae la ansiedad? La inconformidad con las cosas que vienen a la vida. Por todas las cosas nos quejamos, amados hermanos. Por todas aquellas cosas que estamos constantemente acostumbrados a trabajar. Ese día, hoy, nos están estorbando y las estamos criticando. No las toleramos que estén presentes en nuestra vida. Y aún en todas estas situaciones que estamos viviendo hoy, aún nos quejamos contra el propio Dios por no hacer las cosas como nosotros queremos. Eso trae ansiedad, eso trae arrogancia, eso trae altanería, mis amados hermanos. Y entonces, ante esta disyuntiva, realmente yo creo que es una faltante grande del ser humano estar en el proceso de ansiedad. ¿Por qué estáis ansiosos?, preguntó el Señor. Trayendo toda vuestra ansiedad, ¿sobre quién? Sobre Él. Quiere decir que entonces nosotros no podemos hacer que las cosas muchas veces cambien de parecer, ni las circunstancias busquen otro camino, sino simplemente tenemos que someternos a la poderosa mano de Dios. ¿Cuál es la solución aquí?, pregunta Pedro, ¿verdad? Revestimiento de humildad. Necesitamos
eliminar la soberbia con la humildad. Necesitamos quitar la ansiedad con la humildad. ¿Por qué? Porque así estamos dispuestos a recibir las cosas de Dios como Él las manda, mis amados hermanos. Recuerdo que cuando yo le estudiaba en la historia, en los primeros años de mi colegio, recuerdo que siempre se hacía mención de que el amo, aquella persona que compraba a los esclavos, quería someter al ser humano a su voluntad. Y eso es lo que muchas veces nosotros tenemos. Y nos llevamos al extremo. Entonces esos son los padecimientos y son las situaciones que estamos afrontando, que están fuera de nuestro alcance, de nuestra solución, pero que al fin y al cabo nosotros la estamos alimentando. Estaba haciendo mención del esclavo cuando aquel amo, a través del látigo y las demás cosas que podía aplicar, no cedía al esclavo por su rebeldía, ¿verdad? Pero ¿qué pasaba? Lo llevaba entonces al cepo y lo dejaba allí con sus manos, que fue la experiencia que tuvo Pablo también acá en Roma, porque era un sistema de retención de fuerza. Y entonces notamos, amados hermanos, que hay una cosa fundamental. El cepo creía en los humanos, que sometía al ser humano al hacerlo, imposibilitarlo para que pudiera realizar alguna tarea. Pero, amados hermanos, eso es una equivocación. Tenemos que buscar una mutua sumisión, amados hermanos. Tenemos que enseñar, allí como dice la Escritura, ceñirnos. Tenemos que envolvernos. Recuerden que el esclavo no se vestía como el amo, ni como las personas de la familia. Se vestía con un pequeño traje allí, mal ajustado. ¿Para qué? Para que pudiera hacer rápidamente las tareas y no le fuera de contratiempo su vestido. Dios tiene omnipotencia, Dios tiene todos los atributos que nosotros podemos aspirar para resolver los problemas. Pero mis amados hermanos, y Él nos puede sacar de la esclavitud, lógicamente, pero no como nosotros nos imaginamos, sino como Él ha determinado. Así que, primera cosa que tenemos que hacer, tenemos que limar nuestra ansiedad y tenemos que limar nuestra soberbia. No admito, sinceramente, qué mal me cae que un cristiano esté allí constantemente en una ansiedad permanente. Ay esto, ay lo otro, ay aquello. Y entonces siempre está pensando en cosas negativas, nunca en cosas positivas. Continuamos la porción de la Escritura en esta mañana y vamos a leer en 1 de Pedro 5, 8 y 9. Dice allí: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos que se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Habla de un verbo muy importante y que la Biblia hace mención infinidad de veces: velando. ¿Qué importancia más grande tiene la vida cristiana con el verbo de velar? La carrera cristiana está muy sujeta a lo que es la supervisión de nosotros como creyentes, amados hermanos. Y lógicamente tenemos que ver que ya aquí Pedro nos está llevando al clímax de la cosa. Nuestra lucha no es contra sangre y carne, nuestra lucha es contra los enemigos del alma, contra Satanás y sus huestes, que es lo principal que la Escritura está diciendo. Y está aquí Pedro enumerando que hay que tener mucho cuidado con el enemigo. Hay veces que nosotros no valoramos el poder del enemigo, pero hay que tener mucho cuidado con el enemigo, porque el enemigo, mis amados hermanos, también puede hacernos un gran daño, y es lo que él está buscando: destruirnos espiritualmente. Por lo tanto, tenemos que tener una unidad perfecta con Jesucristo para poder resistir al diablo. El león
como tal, como animal, como felino, mis amados hermanos, es bien feroz, traicionero, porque vemos que pone allí observaciones, lugares de observación para velar cuál es el ternero, cuál es el más débil, cuál es el que él va a atacar, cuál va a escoger. Él no va a escoger el más fuerte de la manada, va a escoger el más débil. Ahora, él sabe que cuando vaya a atacar, va a resquebrajar, mis amados hermanos, la fuerza de aquel que le va a hacer resistencia. Estamos viviendo en días en que realmente el diablo está atacando nuestra fe. Porque esto, y la iglesia está orando, y la iglesia está ayunando, y la iglesia está haciendo tantas cosas. Pero, mis amados hermanos, allí están las dudas. ¿Me irá a caer a mí esta pandemia? ¿Me irá a tocar a mí? ¿Qué pasará conmigo, con mi familia? Etcétera, etcétera. Y no aplicamos el poder redentor de Jesucristo y las promesas del mismo para podernos mantener firmes en las cosas espirituales. He notado, amados hermanos, que realmente hay dos factores negativos que nos están a nosotros aquejando en el día de hoy, que es la indolencia, que es una de las armas que el diablo está usando, y el descuido. Y el descuido. La indolencia. No nos conmovemos ni nos movemos por nada. No nos impresiona nada. Pueden caer a nuestro lado 10.000, 100.000, lo que sea, pero para nosotros eso no tiene valor. Y la otra cosa es el descuido. No estamos asumiendo la dieta espiritual que nosotros debemos estar en estos tiempos teniendo. No olvidemos, amados hermanos, que probablemente nosotros estemos en la recta final y muchos cristianos no están mirando nada de esto. Una de las cosas que los profetas vieron cuando analizaron los cristianos en esta hora era el gran problema de los portillos. No sé si ustedes tienen una idea de lo que es un hueco en una cerca, ¿verdad? Y muchas veces eso es porque no tenemos indolencia y dejamos que un gato pase por allí y mañana pasará un perro y pasado pasará un elefante. ¿Por qué? Porque es el lado flaco de nosotros, mis amados hermanos, el que está manifestándose. Y el diablo va a estar trabajando con astucia ese lado flaco de nosotros. Hay un refrán que siempre lo he oído desde que abrí mis ojos al mundo. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y esto no es menos cierto que ha sido tantas las batallas que él ha librado con los hijos de Dios, que él sabe perfectamente los lugares por los cuales tiene que atacar. Allí está la cosa. Muy bien. El diablo se aprovecha de nuestros defectos, pero se aprovecha también de nuestras virtudes, mis amados hermanos. No solamente los defectos que tenemos, en esto, en aquello, en lo otro. Podemos ver en qué lugares muchas veces nosotros no somos activos espiritualmente. Estoy diciendo esto en este sentido. No nos proyectamos como creyentes en un lugar determinado, en esferas determinadas de la vida. Pero mis amados hermanos, también el diablo, usa nuestras virtudes para desprestigiarnos, para hacernos caer, para tropezar y demás. ¿Por qué hay tantas discordias en la iglesia? Y aún no somos. El Señor dijo que teníamos que ser de un solo parecer. ¿Por qué entonces no hay ese parecer unánime en la iglesia? Nos reunimos en una situación de negocio, inmediatamente aquel da una opinión, el otro da una opinión y nunca nos podemos poner de acuerdo. Están las divisiones, entonces allí comienza la división, ¿verdad? Allí comienza esa discordia, allí comienza el error, allí comienzan la serie de factores, aquellas que aún en la inmoralidad, no estamos pensando en pecados sexuales ni todas estas cuestiones, sino en la inmoralidad de criticar, de destruir a aquella persona que nos está haciendo frente. Vemos, mis amados hermanos, que dentro de los aspectos estos que estamos enumerando y que el diablo sabe que aún aprovechando nuestras virtudes logra victoria, es el celo excesivo. Algunos son tan celosos
tan excesivos en las demandas de la práctica de la iglesia, en lo que realmente es el vestir, el tocar, la música, toda esta serie de cuestiones, que esto trae conflictos a nosotros, ¿verdad? Y es una tarea nefasta mirar esta cuestión así. ¿Por qué? Porque, mis amados hermanos, cuando estamos tratando de contender, estamos tratando de dividir y estamos tratando de crear enemigos en todo esto. Enumera aquí Pedro algunas cosas que quiero señalar. Anda vuestro adversario en derredor nuestro. Siempre se ha tomado el ejemplo del gato y el ratón, enemigos irreconciliables. Aunque muchas veces vemos algunos videos especiales que el gato está jugando con el ratón, pero no pierden de vista que la mayoría de los gatos son enemigos de los ratones. No hay amigos, y eso es lo que quiere decir la palabra aquí. El adversario es que no es amigo de nadie. Por lo tanto, entonces, el adversario no es amigo de nosotros. Muchas veces creemos que trae una cama perfecta para que descansemos, pero no es así. El diablo, mis amados hermanos, es el adversario de los valores espirituales que el Señor está tratando de poner en nosotros. La otra cosa que dice Pedro allí, el calumniador, es el que falsamente habla cosas que no son. ¿Recuerdan ustedes allí, amados hermanos, a Job? Cuando llegó el diablo allí, delante de Dios, y lo primero que trató fue de calumniar a Job. Te sirve por los intereses que tú le has dado, por los bienes que tú le has dado. Cuando tú le quites todos esos bienes, se acabó la fe, se acabó el testimonio, se acabó la personalidad de Job. ¿Por qué? Porque falsamente, amados hermanos, el diablo nos hace creer a nosotros cosas que lo que hacen es destruirnos. Él está actuando donde más nos duele a nosotros. Tenemos que dejar la terquedad. Y eso precisamente habla la Escritura aquí, mis amados hermanos. Tenemos que dejar la obstinación. Todas esas cuestiones que muchas veces nosotros queremos manipular para que se realicen los deseos de nuestro corazón. Cuando Pedro enumeraba allí las cosas estas, estaba pensando en la pequeña persecución que estaba ya originándose en aquellas iglesias, aquellos hermanos que pertenecían al Asia Menor. Y le dijo, no se extrañen, porque esta es la lima del acabado. Esto es lo que está diciendo ustedes, si verdaderamente han amado al Señor, si han buscado al Señor, si están en este momento en comunión con el Señor, o nada más que de nombre. Tenemos que estar preparados para los malos tiempos. Hoy en día hay malos tiempos, ¿verdad? Y no podemos entonces negar que Dios estará presente aquí. El diablo nos está haciendo dudar, nos está haciendo temblar, nos está haciendo desviarnos en nuestros recursos mentales para otro lugar. Pero mis amados hermanos, todos, dice la Escritura, estamos sujetos a semejante prueba. Pero ¿cómo vamos a salir de esa prueba? ¿Flojos? ¿Verdad? ¿O vamos a salir fuertes en este sentido? Hoy en día nosotros estamos teniendo muchos problemas en nuestras vidas personales, ¿verdad? Muchos hermanos están quebrantados de salud fuertemente, otros tienen problemas en sus casas, con su esposo, con demás, con sus hijos. Otros en este momento están teniendo dificultades económicas por el problema del trabajo. Pero en todas estas situaciones el Señor estará presente. No pierdan de vista. Descansemos. No nos llenemos de las cosas negativas. Ni miremos las cosas de un punto de vista tampoco negativo. Tenemos que confiar en Dios porque Dios cada día, nosotros muchas veces queremos almacenar las cosas por meses, pero no olvidemos que la bendición de Dios como el maná de Israel viene cada día fresco para que traiga bendición a nuestras vidas. Y la terminación de Pedro en esta carta es, mis amados hermanos, una cosa muy importante, los versículos 10 y 11, que son palabras de aliento.
Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué doxología más bonita la de Pedro aquí, ¿verdad? Y estas son las palabras de aliento que necesita la iglesia hoy. Dios está a nuestro lado para si estamos endebles, para si estamos en cualquier situación que estemos. Él está allí para usar estos 4 verbos a favor de nosotros. Pedro asegura que las reservas de la gracia de Dios están con cada hijo suyo. ¿Para qué? Para cada necesidad y para cada oportunidad. Hay una situación allí que se está poniendo crítica, allí está la gracia de Dios y verdaderamente dependemos de Él y clamamos que se manifieste. Amados hermanos, a pesar de los breves padecimientos que tengamos aquí hoy, nada de esto es comparable con la gloria venidera que el Señor tendrá para nosotros. Necesitamos que Dios abra nuestra mente y nos haga comprender que la dimensión que Él tiene preparada para nuestra vida es diferente completamente a lo que nosotros nos estamos imaginando. Dios va a hacer una obra sorprendente por su gracia si nos ponemos en sus manos. Con estas 4 acciones, Dios quiere manifestar que va a estar al lado tuyo. Restaurará. Todos sabemos lo que es restaurar. Cuando tenemos un mueble viejo, cuando hay un cuadro, lo llevamos a los lugares especializados ¿con qué? Con la esperanza de que realmente ese objeto alcance otra vez el primor, la gloria que tuvo cuando lo forjaron. Él restaurará. Él nos hará volver al original. Y precisamente, amados hermanos, eso es lo que el plan de Dios en el futuro para cada uno de nosotros. Hoy estamos maltrechos, hoy estamos, mis amados hermanos, por las situaciones de la batalla, estamos heridos y todas estas cuestiones. Pablo dijo que aún estábamos derribados. Pero ¿qué pasa? Allí está la gracia del Señor para no dejar que nosotros terminemos la carrera en el suelo. Él está dispuesto a levantarnos en todas las situaciones de nuestra vida. Él está dispuesto a volvernos al original, a aquel hombre que amaba a Dios, aquel hombre que buscaba cada día la comunión con Dios en el huerto y que vivía lógicamente en su inocencia. La otra cosa, el otro verbo es consolidará. Asegurar bien el objeto. Muchas veces yo he visto a los constructores, no aquí lógicamente porque ya los recursos van haciéndose grandes, pero recuerdo que cuando se iba a poner ahí algún horcón, algún palo para sujetar algo, lo primero que se hacía no era pensar en la tierra que estaba a su lado, era buscar piedra para darle consistencia. Él consolidará. Él nos va a consolidar. ¿Qué estoy diciendo con esto, amados hermanos? Que nosotros no podemos pensar en los alrededores nuestros. Tenemos que pensar en un objeto fuerte. Y Jesucristo es la roca que nos puede dar la cimentación que nosotros queremos dar. Dice que robusto será también. Pero eso implica que mis amados hermanos, cada día vamos a tener fuerzas para poder enfrentar las situaciones negativas que vengan. Nosotros tenemos un servicio activo. Cada día tenemos que glorificar a Dios, tenemos que poner el nombre de Dios en alto. Pero mis amados hermanos, ahí está la mano del Señor para robustecernos. ¿Para qué? Para equiparnos cada día al trabajo que Él nos ha escogido, para dar nuestro testimonio, para dar una palabra de aliento, etcétera, etcétera, como podemos decir en esta hora. Y también el último verbo es Él cimentará. ¿Verdad? Es mis amados hermanos, una circunstancia especial. Él nos cimentará. ¿Dónde tú estás cimentado? Recuerden la edificación aquella que el Señor puso como ejemplo del sabio y el necio. Cualquiera puede edificar en la arena. Y por eso cuando viene a ver usted y buscar su lugar, no lo encuentra porque no tiene raíz.
ni tienen ninguna de estas cosas tan importantes. Nosotros hoy en día tenemos que pensar en lo que Pedro está diciendo. Tenemos que despojarnos de las escorias, de las situaciones aquellas que personales nos pueden aquejar, pensando en que tenemos un enemigo tan tremendo que constantemente está dando vuelta a nuestro vallado allí para ver dónde encuentra, dónde poder entrar y cómo podernos atacar a nosotros. Tenemos que ponernos en las manos de Dios. No tenemos fuerzas para enfrentarnos con este león, amados hermanos. Pero para eso Pablo dijo una cosa muy importante y concluyo con esto en esta mañana. Tenemos una armadura que ha provisto la Escritura y que Dios nos ha dado a nosotros para que podamos resistir los dardos del maligno. Dardos de fuego, no son dardos de juego. Dardos de fuego, porque quiere constantemente consumir lo que es nuestra vida y nuestros principios cristianos. Ruego que en esta mañana el Señor nos ayude a poder definir, a poder acabar, ¿verdad?, en todas aquellas cosas que muchas veces sabemos que son negativas, para que Jesucristo las pueda quitar, llenándonos de la humildad que Él nos dejó a nosotros como ejemplo. Permite el Señor que en esta mañana estos verbos, que fueron la conclusión de la lección, pueda el Señor verificarlos y pueda hacerlos posibles en nuestra vida. Necesitamos todo eso para poder aguantar, resistir las acechanzas del enemigo. Quiero que en esta mañana oremos porque seamos vencedores, porque tengamos la disponibilidad de ponernos en las manos de Dios y dejar que Dios, por su gracia, se manifieste. Soy salvo por gracia, y esa gracia es la que quiere Dios que esté constantemente a nuestro lado para que nosotros la podamos usar en beneficio de nuestro testimonio. Ojalá que el Señor nos ayude a ser mejores cristianos a partir de estos conceptos y podamos dejar atrás todas aquellas cosas negativas, mis amados hermanos, que en nuestro interior están presentes y que perjudiquen nuestro testimonio cristiano y molestan a Dios espiritualmente. Oremos. Bendito Señor, te damos gracias en esta hora porque tú nos has escogido para una cosa tan bendita como es el Evangelio. El conocimiento del Evangelio, la vida cristiana, la relación contigo. Sea tu gloria en esta hora, Señor, con nosotros. ¿Cuántos hermanos están en este momento siendo atacados por el enemigo, por enfermedades, por problemas, por dificultades, y no sabes si van a salir victoriosos? Pero te ruego en esta hora, Padre, que la gracia tuya se manifieste en ellos y se manifieste también en nosotros, porque necesitamos tu gracia para alcanzar victoria cada día en nuestra vida cristiana. Pedimos de tu gracia, Señor, para aquellos que la necesitan en esta hora, para los que están enfrentando grandes tentaciones, para los que están enfrentando problemas, disgustos familiares, que muchas veces no le motivan a buscar cosas buenas ni útiles para la vida. Señor, ten misericordia de nosotros en este mundo terrible y ayúdanos para que podamos salir vencedores. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.